Bienvenidos al canal El Ingeniero Visita. Esta vez vamos a aprender un poco de Excel básico, intermedio y un poco del avanzado en algunas funciones necesarias para el manejo de tablas. Para esto vamos a tener en el link del archivo un archivo disponible para la práctica, el cual tendrá el contenido que ustedes estarán viendo en pantalla en este momento, en el cual el ejercicio número 1 nos pide que a partir de la base de datos crear una tabla dinámica y gráfico y según su criterio con los siguientes datos: agrupar por género, discapacidad y ciudad. Entonces nos pide generar una tabla dinámica. Para eso nosotros vamos a insertar, ¿sí?, lo que es tabla dinámica, y en este caso nos aparece esta pantalla de aquí, donde se nos indica cuáles son los datos que nosotros queremos generar una tabla dinámica con esa información, ¿no? Entonces aquí tenemos este ejercicio que selecciona el ejercicio 1, el archivo en el cual estamos abiertos, y si deseamos abrir en una hoja de cálculo existente o en la misma hoja de cálculo. Entonces podríamos generar en la misma o en otra, eso ya quedaría a nuestro criterio, pero lo vamos a generar dentro del mismo archivo. Una vez que lo hemos generado, lo que nos establece aquí es que esta información que nosotros tenemos, ¿sí?, no se nos generó. Vamos a darle control Z, vamos a eliminar esta hoja, no vamos a generar nuevamente, nos vamos a ubicar aquí, seleccionamos toda la tabla de datos de aquí, seleccionamos toda la información, ¿sí?, y vamos a insertar tabla dinámica. Entonces podríamos en una hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente, ¿no? Y le damos, dice establezca la referencia de destino, podemos ponerlo por ahí y listo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos aparece los archivos los encabezados con los cuales nosotros queremos generar esa información. Entonces nos pide que, en este caso el ejercicio nos pide que agrupemos por género, que en este caso nos pide clave de sexo, que género es la clave de sexo, la discapacidad, y también tenemos la ciudad, en este caso es la división de personal, y le vamos a dar a aceptar. Y como ven, aquí tenemos esta parte de esta información que se ha generado con respecto a esa información. Ahora, en los valores, ¿sí?, nosotros podemos poner aquí en los valores, ¿sí?, vamos a poner lo que son los nombres completos, ¿no? Vamos a verlo por aquí. Nombres, esto lo vamos a poner en valores, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que en los valores nosotros le arrastramos, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor total tanto para el femenino en la capacidad auditiva y física, en masculino la capacidad auditiva, ¿sí?, la intelectual, que nos habla entre ciudades, la mental y la visual, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver a columnas, podemos filtrar aquí si queremos que no nos aparezca este criterio, es decir, que esta parte aquí se nos oculte, ¿sí?, y podemos verlo de esa forma, ¿no? Y se genera totales para cada uno, ¿no? Muy bien, una vez que hemos generado nuestra tabla dinámica, lo que hacemos es ahora un gráfico que me permita mostrar los resultados de esta tabla, para lo cual nosotros podemos aquí y le vamos a insertar. Podemos poner en este caso un gráfico recomendado, podríamos ponerle ahí, en este caso podemos ponerle ese de ahí, y nos aparece esta gráfica de aquí, ¿no? Entonces nos aparece el total. Entonces aquí nosotros ponemos clave de sexo, que es lo que igual nos pedía, que es el sexo, la discapacidad y la división de personal en este caso, ¿no? Sí, que es en este caso la ciudad, ¿no? Sí. Entonces nosotros podríamos clasificar esto que sea la ciudad, ¿no?
Y aquí tenemos las diferentes discapacidades, ¿no? Podríamos poner, en vez de eso, podríamos quitar aquí, poner solamente la capacidad auditiva física. Pero estas son todas, ¿no? Podríamos resumir solamente que me entregue la capacidad física y mental y tendríamos eso, ¿no? Entonces ahí generaríamos esa tabla dinámica con los datos que nosotros nada más necesitamos graficar. Cabe recordar que nosotros a esta información le conocemos como una tabla de datos, ¿no? Si nosotros le asignaríamos adicional a esto una categoría como formato de celda o dar formato de tabla, esto se convierte en una tabla, ¿sí? Entonces aquí ya nos estaría dando otro criterio con respecto a la información que nosotros poseíamos, ¿no? Pero igual, nosotros si seleccionamos la información necesaria, nos estaría dando la información como tal de la tabla, ¿no? Total, la tabla total, ¿sí? Entonces, entendiéndose que en este caso el ejercicio a la ciudad se tiene como división de personal, clave sexo como sexo y la discapacidad, ¿sí? Muy bien. Y en los comentarios pueden dejarme sus inquietudes, sus dudas sobre lo que haya quedado como duda en esta parte del ejercicio y de los ejercicios que estemos realizando en este archivo de Excel. Como siguiente ejercicio tenemos en la parte 2 el estado civil, ¿no? En este caso me dice que nos aparezca el estado civil de la persona en cuestión que nosotros vamos a buscar con respecto a esta persona que tenemos aquí. Entonces le damos aquí igual y utilizamos la función buscar B. Entonces damos buscar B, nos pide que seleccionemos el valor de la persona con la cual vamos a buscar. En este caso lo buscamos con este valor, ¿sí? Si no entendemos la fórmula en un inicio, le damos doble clic aquí. Antes de eso ponemos igual nuevamente buscar B, doble clic, nos activa el paréntesis y presionamos F de X. Entonces aquí nos dice el valor buscado. Para este caso, el valor con respecto al cual queremos que se busque el estado civil sería en base al nombre de la persona aquí. La matriz a buscar sería la matriz, toda la matriz de aquí. Ahora, cabe mencionar que hemos asignado la matriz de esta forma, ¿no? Nosotros podemos asignar un nombre a la matriz para evitar la selección y al mismo tiempo se fije esta tabla y no se desplace al momento de arrastrar la fórmula. Entonces le vamos a seleccionar toda la matriz y aquí le pondríamos como información. Pueden usar cualquier nombre que sea como referencial, como ustedes, como datos, cualquier otro tipo de nombre que sea referente a esa matriz. Entonces en este caso yo le selecciono todo esto y me da información, ¿sí? O le pongo datos, como sea, ¿sí? Y igual nos va a llamar, ¿no? ¿Sí? En este caso le hemos dado como datos. Entonces nuevamente me pongo ahí, buscar B, doble clic, F de X, valor buscado, el nombre de la persona. Aquí hay entonces ahora dos formas de seleccionar la matriz. La una es seleccionándola y la otra es asignando el nombre de datos. Como ven ustedes en pantalla, se ha actualizado al nombre de datos, que es el nombre que nosotros le dimos a la matriz. El indicador de columnas en este caso para el estado civil es dentro de la matriz seleccionada cuántas columnas hay. Columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces columna 2. Y para que el valor sea preciso, ponemos en la parte que aquí falso, para que nos dé el valor preciso, ¿no? Y aceptamos. Y arrastramos. O la otra forma es damos doble clic, esperamos a que nos aparezca ese más en el extremo inferior derecho de la celda, doble clic y nos da la fórmula, ¿no? Repetimos de esta misma manera la función en esta tabla de aquí, pero como se fijan ahora, el indicador de columnas, ¿sí? Ahora es el mismo, pero el indicador de columnas para el email es del número 3. Buscamos aquí, ya no es el 2, sino el 3 y nos da el correo.
Mismo principio, doble clic, nos desplegamos en la parte inferior derecha, en la parte inferior derecha, doble clic y se nos desplaza la ecuación. Si no lo hubiésemos fijado con un nombre a la matriz, al momento de desplazar o arrastrar la fórmula, se nos hubiese desplazado. Muy bien. En este caso acá nos dice que de la tabla, nos dice un apellido y nombre, nos dice el apellido y el nombre de la persona de la columna F, el apellido y el nombre. Es decir que aquí tenemos que añadir los apellidos y nombres, ¿no? Tenemos por separado las columnas y vamos a usar la función concatenar. Esta función concatenar lo que nos va a dar es seleccionar textos por celdas diferentes. Como es la primera vez que una persona, o cuando es la primera vez que una persona usa la fórmula, presionamos en f de x y seleccionamos el texto que nosotros queremos consolidar. En este caso, la celda de aquí me dice apellidos, ¿sí? Luego vamos a nombre. Pero si yo le selecciono la celda de nombre, me va a generar de manera continua. Así que aquí yo le doy espacio y me pongo aquí en nombre. Este va a ser el espacio, ¿no? Sí. Y entonces aquí le daríamos a aceptar. Ya, entonces en nuestro caso, como ustedes le ven aquí, nos ha generado una matriz, ¿sí? En la cual nos genera el apellido y el nombre, pero dicho apellido está unido al nombre, para lo cual en la fórmula, en este espacio, vamos a utilizar las comillas. Para encontrar las comillas vamos a hacer aquí, vamos a buscar en el teclado virtual, teclado de pantalla, y vamos a usar las comillas, ¿no? Vamos aquí, las comillas tenemos en la parte de aquí del teclado, bloque de mayúsculas, 2, y aquí ponemos solamente un espacio, ¿no? Y listo, enter. Y como ven, nos ha generado el espacio, ¿no? Como en este caso no tengo ningún problema, voy a dar doble clic aquí. Fíjense, ahí está. ¿Sí? ¿Es eso o arrastramos la fórmula, no? ¿Sí? Aquí nos dice antigüedad, fecha de ingreso. O sea, nos está pidiendo la fecha desde el ingreso hasta la actualidad, cuántos años tiene de antigüedad, ¿no? Entonces para eso vamos a poner fecha sí punto fecha, o sí, vamos a ponerle ahí y vamos a poner fecha, o sí punto fecha, vamos a ponerle mejor. Esta fórmula no está ahí, es sí punto fecha, paréntesis, vamos a ponerle en este caso la celda de aquí, punto y coma, hoy, abrimos, cerramos paréntesis y volvemos a cerrar. Si nos da aquí, vamos a ponerle en número, sí punto fecha hoy, la celda, pongámosle aquí fecha, estamos bien con fecha, veamos si punto fecha, la matriz hoy, y punto fecha hoy, punto y coma, y ya. Muy
bien, entonces ahora vamos a hacer la parte de calcular el tiempo o los años de antigüedad, ¿sí? Para ese caso nos ponemos en la celda de antigüedad y utilizamos la fórmula si fecha. Si fecha, paréntesis. Si fecha, seleccionamos la celda que tiene la fecha, punto y coma. Y ponemos hoy. Abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Utilizamos comillas. Y escribimos y y ponemos la letra Y en mayúscula de año, year, ¿no? Y listo, aquí le bajamos los decimales porque ya tenemos el tiempo, ¿no? Y le arrastramos. Entonces aquí nos saldría la antigüedad, ¿no? Sí. La antigüedad, o sea, hasta la fecha tendríamos 8 años para la primera celda y así sucesivamente. Vamos con la parte 3 de este ejercicio que dice que calculemos la edad. Entonces no hay mucha diferencia con respecto a la celda que nosotros hemos utilizado acá del ejercicio 2, porque aquí nos pide la antigüedad, sino que aquí la antigüedad mide desde la fecha de ingreso y la fecha pues desde el año de nacimiento. Entonces usamos la misma fórmula, si fecha, paréntesis, celda donde está la fecha, punto y coma, hoy, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, comillas, mayúsculas, comillas, cerramos paréntesis y nos da 49 años y replicamos la forma. Aquí nos dice el cargo, ¿no? En este caso el cargo viene en función, el ejercicio nos dice que en la columna edad calcula la edad a la fecha de hoy, que hemos utilizado la fórmula, y la otra para las dos áreas, tanto para cargo como área, que utilizando, dice, la función buscar B, completar la columna de cargo y área en función a los códigos asignados para la contratación. En este caso tenemos acá códigos, ¿no? Vamos a asignarle esto como código. Y aquí entonces hacemos lo mismo que la anterior actividad, buscar B, doble clic. En este caso me dice valor buscado, en este caso nos dice el cargo, ¿no? Entonces en base al cargo, a este valor buscado de aquí, al código de sección, vamos a buscar en la matriz que es la que hemos seleccionado aquí, que es la de datos, ¿no? Sí. Ponemos poner datos, ¿no? Sí. En este caso, repito, esta matriz de aquí, le asignamos el código de datos. Como ya tenemos datos, no podemos indicar, vamos a poner info, ¿no? Por eso no nos dio el nombre, ¿no? Código, ¿no? Código. Y le damos código, ¿no? Código. Listo, está asignado código, ¿no? Entonces aquí nuevamente venimos igual, buscar B. F de X nos dice que en base a este código de aquí, a esta celda de aquí del código, nosotros vamos a mandarle a buscar en la matriz de código, ¿no? Que es toda esta matriz de aquí, ¿no? Que es código, ¿no? Indicador de columnas, que en base al código me dé el cargo, que está en la columna 3. Y para que la búsqueda sea precisa, le escribimos falso. Aceptamos, doble clic y se replica. Como la función es la misma, solo replico la fórmula. Y en este caso es la misma matriz, el código, pero en base al código nosotros vamos a buscar el área, que es la columna 2. Cambiamos aquí, en vez de 3, y ponemos 2. Y listo, gestión humana. Y lo hemos realizado. Entonces, como ven, hemos utilizado la función
buscar B para que nuestra actividad esté completa dentro del ejercicio número 3. Bueno, entonces ahora vamos al ejercicio número 4, a la actividad número 4, donde se nos está pidiendo que establezcamos lo que es, bueno, la actividad nos dice que crear una lista desplegable en la columna H. Establecer una lista desplegable en la columna H que al escoger el modelo me indique la cantidad facturada en la columna I. Para esto entonces nosotros vamos a borrar aquí una actividad que tenemos. Ya. Aquí borrar todos, aceptar. Ya. Muy bien, entonces nos vamos a ubicar en el ejercicio 4 y pues aquí vamos a borrar lo que es, asignar lo que es una lista desplegable, para lo cual, para asignar nuestra lista desplegable, nos ubicamos en la pestaña en la celda de modelo, en este caso en la columna H, aquí sería la columna H, ¿sí? En la columna H, escoger el modelo aquí de la columna I. Entonces aquí sería en la columna H, aquí sería H16 y sería en la celda, en la columna, en la celda H16. Entonces aquí en la celda H16, no, H17, ¿no? Ahí tenemos H17, ¿no? H17, ¿ya? Entonces aquí en la columna, en la celda H17, vamos a venirnos a datos y vamos a entrar a validación de datos. Y en la primera opción aquí cogemos lista, ¿no? Lista. El origen, la matriz que tenemos nosotros desplegada en este sector de aquí, ¿no? Sí. Y le damos a aceptar. Entonces ya nos ha creado una lista, ¿no? Ahora, en base a esta lista, nosotros le mandamos igual, buscar B, f de x, aquí nos dice valor buscado, para este caso nosotros ponemos la H17, correcto. La matriz a buscar es esta matriz de aquí, con el indicador de columnas, que en este caso nos pide que la cantidad facturada, ¿sí? Que en este caso es la columna 2 de esa matriz, y falso para que nos pueda salir el valor exacto. Entonces aquí, por ejemplo, en pasador 266, seleccionamos el ERGEL 261. Entonces hemos generado una lista desplegable con la información que tenemos en la tabla de datos para el ejercicio 1, ¿no? Aquí. Muy bien, una vez hecho esa actividad o elaborada esa actividad, ahora vamos por la siguiente, que nos dice que en la columna L, que indique factura si es mayor o igual a 30.000 o de lo contrario guía. Entonces aquí podríamos solamente utilizar la función si normal, si, ya que nos pide que establezcamos solamente dos condiciones, ¿no? Ponemos f de x y para este caso nos dice la prueba lógica, que en este caso es que este valor, sí, sea, según la información proporcionada, sea mayor o igual a 30.000. Si es mayor o igual a 30.000, ojo, que se indique si es factura, si es mayor o igual a 30.000. Entonces aquí nosotros
ponemos teclado virtual, en nuestro caso, aquí, mayor o igual a 30.000. Entonces, si es verdadero, en este caso ponemos factura. Si es mayor o igual a 30.000 es factura. De lo contrario, si es falso, aquí. Y aceptamos. Veamos nuevamente. Nos faltan las comillas. En este texto tiene que estar comillas. Cuando es texto, es comillas, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tenemos factura y guía, ¿no? Y le arrastramos hasta aquí. ¿Sí? Y en el total de ventas, aquí en este caso sería la suma total. La suma de todos los elementos de esta factura, ¿no? O de esta información que tenemos aquí. El promedio de ventas, ponemos igual, promedio de todas las ventas de aquí y enter. El valor máximo, en este caso podríamos elegir entre todos el max, igual max, el máximo. Seleccionamos max, enter. El valor mínimo, min. Y tenemos establecido. Ahora, en la parte de esta celda L29 nos está pidiendo que si el total de ventas es mayor que el presupuesto, es decir, que el presupuesto aquí, de lo contrario fuera del presupuesto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, si tenemos que el total de ventas es mayor al presupuesto que nos indica, que nos diga que está, si es, aclarando, ¿no? Si el total de ventas es mayor que el presupuesto, que esté fuera del presupuesto. Si esto es mayor al presupuesto, entonces aquí ponemos igual. Si condición, si el total, dice aquí, de ventas es mayor que el presupuesto, me dice que es mayor, vamos a poner mayor. Vamos aquí, si es mayor que el presupuesto, que este caso es de 550.000, que lo tenemos aquí, 550.000. Si es mayor que 550.000, fuera del presupuesto. El presupuesto, punto y coma, caso contrario, dentro del presupuesto. Ambos información deben estar entre comillas porque es texto. Cerramos paréntesis, enter. Entonces en este caso nos sale que está fuera del presupuesto, ¿no? En este caso aquí me faltó el texto completo y ya lo tenemos de esta forma aquí. Muy bien. Una vez terminada la actividad correspondiente al ejercicio número 4, nos vamos a trasladar al ejercicio número 5. El ejercicio número 5 nos dice lo siguiente, ¿no? Que aquí nos indique el número de empleados en la ciudad de Quito, específicamente el número de empleados en la ciudad de Quito. Para eso vamos a utilizar la función contar.si. Contar.si. Entonces, la opción contar.si, ponemos f de x, aquí nos dice el rango. ¿Sí? ¿Cuál es el rango que nosotros queremos mandar a contar? ¿Sí? Es decir, número de empleados, todo esto es el rango, ¿no? Y el criterio, en este caso, vamos a buscar que solo nos cuente quiénes están en Quito. Entonces aquí mandamos Quito y escribimos tal cual lo tenemos
escrito en cada una de las celdas, ¿no? Y listo, ¿no? Sí, contar puntos sí. Entonces, si los empleados son de Quito, nos busca en Quito, ¿no? Sí. Muy bien, entonces en este caso, nuevamente retomando esta actividad de aquí, vamos retomando la actividad que nos dice aquí el ejercicio en la actividad 5. Sí, retomando el ejercicio de la actividad 5, nos dice que nosotros muy bien, entonces continuando con el ejercicio de la actividad 5, esta vez nos pide que aquí en esta celda contemos el número de empleados en la ciudad de Quito. Entonces el número de empleados en la ciudad de Quito lo enviaríamos a contar con la función contar.si. Está aquí, doble clic. Nos dice que seleccionemos el rango, es decir, vamos a contar todos aquellos que estén dentro de la ciudad de Quito, nada más. Aquí, listo. Punto y coma. En este caso yo le tengo asignado como ciudades a la matriz y luego ponemos el elemento que debe contarse, que en este caso es Quito, ¿no? Le ponemos entre comillas porque esto es texto, le damos enter y listo, nos ha dado 2. Control Z. Como en este caso la fórmula es la misma para que nos cuente la ciudad de Ambato, copio la misma fórmula, la pego y solamente cambio por el elemento a buscar, que en este caso sería Ambato. El número de empleados total. Aquí existen dos formas de contar los empleados, para lo cual podemos abrir una celda en el lado derecho, insertamos, clic derecho, insertar celda al lado izquierdo y ponemos el número 1 y 2. Voy a repetir esta actividad de aquí, suprimir, ponemos 1, enter 2, seleccionamos los dos elementos, nos ubicamos en la parte izquierda de esa selección, doble clic y nos cuenta automáticamente. Entonces hasta aquí nos da 32 personas registradas en esta base de datos. Entonces esa es la una forma, y luego utilizando la fórmula es contará, que nos envía a contar toda la matriz concerniente a la selección de aquí y luego le damos enter y tenemos 32, que coincide con el conteo realizado de manera manual. Luego nos dicen que el número de empleados con sueldos mayor o igual a 500. Entonces aquí vamos el número de empleados con sueldos mayor o igual a 500, ¿no? Entonces en este caso mandamos a contar .si. Entonces nos dice número de empleados con sueldos mayores o igual a 500. Entonces contar .si, el criterio, el rango primero, en este caso toda la parte de aquí, ¿sí? El criterio en este caso nos dice con sueldos mayores o iguales a 500. Eso quiere decir que dentro de esta matriz nosotros contamos. Muy bien, entonces ahora vamos a cargar el número de empleados que sean con los sueldos mayores o iguales a clientes, ¿no? Entonces el número de empleados con sueldos mayores o iguales a 500, ponemos igual entonces aquí
igual contar punto sí. El rango sería toda la matriz. Ahora vamos a utilizar la función para seleccionar. Presionamos la tecla control más el shift y la flecha del desplazamiento hacia abajo y seleccionamos todo el criterio de manera automática y luego punto y coma. En este caso que esto sea mayor o igual a 500, ¿no? En este caso vamos a utilizar el bloqueo de pantalla, mayúscula mayor o igual a 500 y enter. Entonces de esta matriz de aquí hasta abajo, ¿no? Sí, entonces en este momento el conteo nos da un valor de 0. Muy bien, entonces vamos con el siguiente punto, que es el punto 4, donde nos dice que calculemos el número de empleados con sueldos mayores o iguales a 500. Utilizamos el contar punto sí. Seleccionamos la celda, presionamos la tecla control más el shift sin soltar ni la primera, presionamos la tecla control sin soltar y tenemos también presionada la tecla shift y la flecha hacia abajo y se selecciona la matriz, punto y coma, entre comillas vamos a poner que sea mayor o igual a 500. Tenemos el teclado de pantalla, mayor igual a 500. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y enter. Y nos da un valor de 14 personas con ese sueldo, ¿no? Que superan o son mayores o iguales a 500, ¿no? Dice el promedio de los sueldos en la ciudad de Cuenca. Entonces aquí igual ponemos promedio, punto sí. En este caso nos pide los promedios de sueldos en la ciudad de Cuenca, o sea, nos pide dos valores de criterio, ¿no? 3 para ser precisos, ¿no? Primero nos dice la matriz. La matriz es esta de aquí. Luego nos dice, en este caso, el criterio, punto y